La economía creció 2,5% en junio respecto a mayo, es decir, en un solo mes. No va a suceder, pero para que se entienda, si todos los meses crecieron 2,5, crecería más de un 30% anual la economía, para darle el verdadero porte al crecimiento de ese mes. En el primer semestre, la economía creció un 9,7% respecto al primer semestre de 2020, a pesar de que estamos viviendo la segunda ola. La economía se recupera muy rápido. Comparemos, digo, por ejemplo, Italia, Inglaterra, Francia, España, cayeron también un 10% en 2020. Hoy se están recuperando a un ritmo del 6%, se están recuperando más despacio que Argentina. Es importante tener en cuenta que Argentina llega a la pandemia cayendo, es decir, en el primer trimestre de 2020, la economía cayó un 5,4%, fruto del descalabro que armó Macri luego de su derrota. Si en el primer trimestre Argentina hubiera crecido un 3%, como venían creciendo España, Francia, Inglaterra, la caída anual de Argentina hubiera sido de menos del 8%. Eso quiere decir que las herramientas que utilizó el gobierno para parear la crisis generada por la pandemia fueron eficaces, fueron aún más eficaces que la de los países centrales de Europa. Y hoy, que aún vivimos en pandemia, en muchos sectores estamos mucho mejor que con Macri en 2019 sin pandemia. Y eso habla del gobierno de Alberto, pero también habla del gobierno de Macri. Es decir, habla de la comparación entre el gobierno del Frente de Todos y el gobierno de Cambiemos. La industria manufacturera creció un 11,7% en junio respecto a junio de 2019. Repito, la industria está 12% arriba de lo que estaba en 2019 sin pandemia. Esta recuperación industrial se nota en la creación de empleo. Van 12 meses seguidos que crece el empleo en la industria. Durante el gobierno de Macri, escuchen este dato, de los 48 meses que gobernó Macri, en 46 meses cayó el empleo industrial, para que quede claro qué era lo que se estaba haciendo con el país. Ahora, en medio de la pandemia, van 12 meses seguidos de crecimiento del empleo industrial. Durante el gobierno de Macri, de los 48 meses, 46 cayó el empleo industrial. A raíz de la creación del empleo, en julio, por primera vez, creció el consumo. La producción automotriz alcanzó 40.000 unidades en junio, 40.000, creció un 67% respecto a junio de 2019, cuando gobernaba Macri. ¿Se entiende? Producimos casi 70% más autos que lo que producía Macri. Y ahora, con el doble autopartes argentinas. Los despachos de cemento crecieron un 12% respecto a junio de 2019. Compares lo que compares, es enorme la diferencia a favor que tiene la economía hoy, todavía en pandemia, con 10.000 contagios y más de 200 muertos diarios. Hoy la economía está muy por arriba de la que manejaba Macri sin pandemia. En el primer trimestre, y este es un dato fundamental, porque todo el día los medios de comunicación dicen que las empresas están yendo, que nadie quiere invertir en Argentina, que el populismo y todas esas pavadas. En el primer trimestre la inversión superó en 14% al promedio de inversión de 2019. Hay un 14% más de inversión ahora que en 2019. Lo que más está creciendo es la inversión. La inversión en equipos de transporte superó en un 60% al promedio de 2019. Las maquinarias y equipos de origen nacional están un 35% arriba de 2019. Es enorme la diferencia de la economía entre hoy y 2019. En el primer trimestre del año, la inversión en construcción
superó en 7% a la de 2019. Desde diciembre de 2019, cuando asumió el Frente de Todos, hubo 900 anuncios de inversión por 34.000 millones de dólares. Las inversiones extranjeras crecieron un 140% en el primer trimestre. En julio, el superávit comercial fue de 1.500 millones de dólares y las exportaciones alcanzaron el mayor nivel desde 2013. Y esto, ahora sí, con la inflación desacelerándose. Porque recordemos que durante el gobierno de Macri, todos los años creció, terminando en la bestialidad de 56%, es decir, un promedio arriba del 4% mensual. La inflación mayorista de julio fue del 2,2%. La canasta básica en junio creció 1,6%. Es decir, ya no nos movemos al 4% que se movió Macri por mes durante 4 años. Y todo esto, además, con una situación fiscal que, dadas las circunstancias, es equilibrada, porque en el primer semestre hubo un déficit de solo 0,5%. Es decir, es mentira que después de las elecciones se viene un descalabro. No se viene ningún descalabro, porque la situación fiscal está controlada, porque el dólar está a muy buen precio, porque las tarifas no están bajas, no hace falta ningún tarifazo. Quiere decir que luego de heredar una economía cayendo, con una inflación desbocada y en default, y gobernar en medio de una pandemia, estamos creciendo de manera sana, con un fuerte nivel de inversión, con exportaciones crecientes y una situación fiscal ordenada. Estamos en condiciones de seguir creciendo sin sobresaltos y generar empleo de calidad en los próximos años. Esta enumeración de datos revela una diferencia abismal entre el gobierno del Frente de Todos y de Cambiemos. Y es lógico que suceda así, porque este es un gobierno que, te guste más o te guste menos, intenta hacer crecer la producción y distribuir los ingresos. Y el anterior estaba abocado a los negocios del presidente, del negocio de sus testaferros, y el negocio de sus ministros. No era un plan económico, era un plan de negocios. Es cierto que aún muchos, y seguramente muchos de los que me están escuchando, todavía no pueden sentir las mejoras. Y las razones son claras. La primera es que la pandemia generó aquí en el mundo un enorme daño económico, fundamentalmente en términos de poder adquisitivo de la población. Y la segunda, y esto es una realidad, es que el poder político se ha visto reducido en el mundo y fundamentalmente en la región. Los gobiernos no tienen el poder que tenían antes para distribuir los ingresos. Y la prueba de que existe otro poder tanto o más fuerte que el político es que este poder económico fue capaz de voltear al gobierno del partido de Lula en Brasil y el de Evo Morales en Bolivia, dos de los líderes más fuertes de la región. Pero la región se va acomodando. Lula es muy factible que vuelva el año próximo. Alejado de la pandemia y con Brasil, con Lula en el gobierno peronista, puede llevarnos de vuelta a nuestros mejores días. Es importante que gane Lula y es importante que se fortalezca este gobierno. Para eso hay que fortalecerlo, hay que difundir esta información, militar como solo un peronista sabe hacerlo, porque los mejores días fueron, son y serán peronistas. Buenos días, esto es Navarro 2023.